Gracias, Marcelo, gracias, Rosy, Elena, Ricardo. Estoy muy contenta de estar aquí. Recibí apenas el libro y lo leí de principio a fin. Y a pesar de conocer tanto a Marcelo, encontré sorpresas y qué bueno, y les va a encantar leerlo. Yo estoy aquí para ilusionarlos, para que todo el mundo quiera llegar a la página 308 como yo llegué. Y la verdad me da muchísimo gusto que Marcelo se haya abierto, como lo está haciendo en su libro, mostrándonos al Marcelo niño, al Marcelo adolescente, las preocupaciones que tuvo en cada momento de su vida hasta la actualidad. La verdad, no sé si esto se lo debemos agradecer a Rosy o a TikTok. Te lo agradezco a ti por si te tocó convencerlo de que sí era importante que conociera todo el mundo esta parte de lo que implica ser uno de 8 niños Ebrard Casaubon que vive con otros Ebrard Casaubon ahí juntito y que son una, ¿qué les diré? Pues un clan, no sé cómo le llama Marcelo, pero que no es lo mismo estar siempre negociando, solucionando conflictos aún entre hermanos y primos que viviendo con ventajas y privilegios. Apenas me enteré de su perro, no sabía esa historia, pero lo que más me impactó ya de tu historia de adolescente fue lo de los aviones. Esa parte te refleja quién eres, ir a ver cada avión, el aterrizaje, pensar en su historia y todo lo demás. Se reconoce tal cual es, en algunos momentos nerd, dice él, workahólico también, lo sabemos. Y déjenme decirles que yo tuve la feliz coincidencia de que en una mesa de juntas del entonces jurídico de la Presidencia de la República lo conocí, ambos teníamos 20 y tantos años y nuestros jefes tenían mucha confianza en nosotros. La verdad éramos muy jóvenes para el tamaño de decisiones que nos tocaba tomar, pero tuvimos la fortuna de estar él cerca de Manuel Camacho y yo cerca de Guillermo Kelly, ambos ya no están con nosotros, pero sí, nos daban como mucha confianza y traíamos, pues yo creo que sí, un conocimiento detrás que hacía que diéramos desde ese momento resultados. Siguieron pasando los años y yo tuve como varios momentos clave de mi vida con Marcelo. Y ser chapaneca fue muy importante para ser invitada por él y por Camacho a estar en las negociaciones con Marcos. Créanme que eso me marcó en la vida porque fue la primera vez que yo hice trabajo interdisciplinario. Yo siempre había estado en el mundo de abogados e incluso cuando lo conocí, mi trabajo era revisar cosas jurídicas y ya. Cuando me vi, allí conocí a la doctora Moreno Toscano. A Nacho Marván lo conocía, está acá en primera. Entonces, por primera vez vi operar a Camacho y a Marcelo de cerquita. A los dos los conocía, pero no viendo ya Marcelo y Camacho con el mapa de Chiapas, con todos los puntos, y pensando que ahí debía opinar no solo gente que sabía de cuestiones de agronomía, sino sociólogos y politólogos y un grupo interdisciplinario que a mí me pareció fabuloso. De varios de ellos sigo siendo amiga y fue muy intenso, la doctora lo sabe, pero creo que todo lo que se relacione con Marcelo va a llevar el calificativo intenso, siempre, no hay manera de que sea de otro modo. Los diálogos de Catedral, como saben, salieron muy bien, se lograron acuerdos importantes. Para mí, en el ámbito jurídico, fue aterrizar mucho de las ideas, porque además acabábamos tarde, y Marcelo recuerda mucho el frío de San Cristóbal de esos meses que es terrible, que ya habíamos terminado de trabajar y en lugar de ir platicando de otra cosa, Marcelo le seguía dando vueltas a la solución de mañana y yo llegaba a intentar dormirme, pero seguía pensando en cómo se iba a resolver y hubo muchos rounds de sombra, les digo yo, porque Marcelo siempre tiene un plan B y a veces hasta un plan C para cada cosa. Entonces,
había que desarrollar en ese tiempo, si llegábamos a un cuarto nivel de gobierno, qué pasaba, lo que se podía especular, traducción jurídica, reforma constitucional, toda esa parte me tocó y fue muy intenso. Desafortunadamente ustedes saben lo que fue el 94, cómo terminó después del asesinato de Colosio, lo cuenta Marcelo en su libro, cómo lo vivieron ellos que estaban mucho más cerca de Camacho, una parte muy dura. Yo me fui de beca a Italia y cuando volví, la sorpresa es que iba a ser diputado. Y entonces me llamó y me dijo, quiero que me acompañes los siguientes 3 años, va a haber un trabajo muy interesante que hacer. Y me dijo, también lo relata en su libro cómo trabaja él, me dio mi tarjetita con 1, 2, 3 de mi tarea y me dijo, voy a estar en la comisión de presupuesto, en la comisión del trabajo y en la comisión de radio y televisión. En la de radio y televisión, porque no sé si sepas que en algunos lugares se sigue por televisión los debates del Congreso. Entonces es muy importante que exista un canal del Congreso y hay que impulsarlo y ver cómo de los tiempos del Estado le toca su parte al legislativo. Me explicó, muy bien. Luego me dijo, es posible que venga una reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo, quiero estar allí, no sucedió. Y luego me dijo, y una cosa más, a la que le vamos a dedicar todo nuestro tiempo. Hay un elefante gigantesco que está a media sala y nadie lo ha visto. Va a causar un daño terrible y se llama Fobaproa. Era la primera vez que yo entendía la palabra y ya me dio mi tarea y llegué a la casa a revisar la ley de deuda pública, a entender qué eran los pasivos, cosas que en la vida había yo visto, pero con Marcelo había que hacerlo. Nos quedamos allí los 3 años, él solo contra el mundo. Allí sufrí y vi de cerca las primeras traiciones, que han sido como también una constante, pero fue un trabajo en donde era puntos de acuerdo e innovar en la tarea legislativa, cuestiones que no se habían hecho, fortalecer mucho. Era la primera vez que el presidente Zedillo tenía una oposición en el Congreso. Hicimos una reforma electoral que al final pasó en diputados y no pasó en el Senado, pero fue trabajo intenso, intenso, intenso. Y en ese momento la única duda que yo tenía era, ¿y a qué hora a Marcelo le da hambre? ¿A qué hora tiene sueño? ¿A qué hora es humano? Porque yo una vez con Adrián Michel tuvimos que ir a saltar el refrigerador del Niño Verde donde había un trozo de pastel para comer en la noche porque moríamos de hambre, pero Marcelo parecía que no se cansaba jamás. Siguieron pasando los años, él me recomendó para que trabajara en el gobierno del ingeniero Cárdenas y después la aventura del PSD, que fue maravillosa. Fue maravillosa porque aunque fue corta, de nuevo fue intensa. Y ahí conocí no solo la parte del político que yo había conocido, sino a Marcelo padre. Ana está aquí en primera fila y yo a ella la conocí como un koala, así pegadito en la cintura, de un enorme eucalipto que era su papá. Marcelo entraba a la casa de Amores y de verdad era el frondoso eucalipto y Ann colgadita del cuello y abrazada y con un cariño que hasta ahora recuerdo. Y allí, bueno, ya saben, cuenta Marcelo la historia del PSD, todo lo que pasa, yo tomo mi camino de nuevo, voy hacia cuestiones electorales y el siguiente paso de coincidencia es pues lo más maravilloso que he vivido en la vida porque me tocó a muy buena edad, con mucha experiencia y mucho empuje, que fue la consejería jurídica. Él me dijo que yo iba a ser consejera jurídica como 3 meses antes, porque en la vida de Marcelo siempre hay planeación, difícilmente hay improvisación de algo. Entonces me dijo que te vayan diciendo… Vas a ser la consejera jurídica, que te vayan diciendo qué asuntos nos van a explotar llegando, qué temas delicados hay y vete metiendo ya 3 meses de preparación mía para empezar a entender la dinámica jurídica de la ciudad. Entonces eso no es lo más frecuente es que de un día para otro cambies de chip y ya, ¿no? Pero estaba yo allí y bueno, empezamos a hacer la planeación. Y allí hay una reunión que también la doctora Moreno se va a acordar en los primeros días de enero, que nos dijo, y esta es una anécdota que describe perfecto quién es Marcelo.
nos dijo a los primeros días de enero, nos dijo, el 12 de octubre no va a haber ambulantes en el centro histórico. Estamos a enero, octubre. Y entonces les traigo a cada área qué vamos a hacer para retirar a todos los ambulantes del primer cuadro del centro histórico. Y entonces me dio la tarea a mí, que implicaba algunas expropiaciones, cuestiones de levantamientos de registro público. A todos nos dio nuestra tarea y mensualmente cómo van, y si alguna área se atoraba, pues reforzar esa área y cómo van. Pero la reunión clave para mí fue la de septiembre, porque empezamos en enero, el retiro en octubre, y entonces en septiembre llegamos todos relajados, tranquilos, de ya terminamos nuestra tarea, todo está hecho, todo va muy bien. Y lo primero que dice Marcelo, le suelta así al ingeniero Arganis la pregunta, Arganis, ¿qué vas a hacer el 13 de octubre? Y Arganis se queda. Cuando todos habíamos trabajado el 12, le dice, ¿qué vas a hacer el 13? Entonces, un mes antes, Marcelo ya estaba pensando y le dice, a ver, ya se fueron los ambulantes, ¿qué vas a hacer con las banquetas, con las fachadas, con las luminarias, con la limpieza? Entonces, él ya estaba instalado en el día después. Porque así es él. La verdad, cuando te invita a trabajar, lo saben los jóvenes que trabajan con él ahora, es una montaña rusa de emociones y la verdad yo he tenido, pues sí, todas estas partes preciosas del servicio público y también sufrir con él las partes feas y de ingratitud gravísima que se dan y bueno, pareciera que es así. Yo muchas veces en mis momentos de gran algarabía, pues quise abrazarlo, pero siempre he sentido como esto que parece que ya se rompió gracias al TikTok, la distancia con Marcelo. Y a veces solo me veía triste y me decía, ánimo al cuadro, era todo era el ánimo al cuadro. Y ya con eso yo me levantaba otra vez para seguir. Bueno, ¿qué les puedo decir? 1000 anécdotas del gobierno de la ciudad. Ya contó Elenita el tema de la despenalización del aborto, pero también tengo muy presente el día que se decidió que íbamos por los matrimonios igualitarios en la ciudad. Ese día nos comentó Alejandra Barrales y a mí que se había ya tomado el acuerdo con David Razú y que íbamos para adelante con la reforma, pero Alejandra le preguntó si era necesaria una encuesta para saber cómo estaba la población a favor o en contra de los matrimonios. Y la respuesta de Marcelo fue contundente. Cuando la izquierda llega al poder es para empujar la agenda de la izquierda. Así de simple. Entonces, ¿qué les puedo decir? Ya para ir concluyendo, porque si no, abarco toda la mañana. ¿Qué les puedo decir? Que si un día ustedes tienen temor que los detenga el alcoholímetro, es por Marcelo. Que si ustedes pueden tomar su bici los domingos, es por Marcelo. Que si pueden pasear tranquilos por Madero, es por Marcelo. Que si ustedes pueden asistir a una boda donde se quiera alguien con la preferencia que tenga, es por Marcelo. ¿Y qué creen? Si también quieren un divorcio sin causales, es por Marcelo. Y si tienen que pagar muchos miles de pesos por el FOBAPROA, pues es a pesar de Marcelo. Muchas gracias.